Y hoy día nos acompaña ya en el estudio María de los Ángeles Fernández, que es doctora en políticas, ciencias políticas, creadora y presidenta de Hay Mujeres, la primera plataforma que visibiliza y potencia expertas en todas las áreas. Acaba de publicar un libro que tenemos aquí en nuestro escritorio, Sueños de Igualdad, son crónicas sobre feminismo en Chile, que reúne una serie de artículos de opinión sobre la igualdad de género, la situación de las chilenas, y que fueron publicados en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, más o menos desde el 2006 en adelante. 2002. Del 2002 en adelante. María de los Ángeles Fernández, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy feliz de estar acá. Hola María de los Ángeles, muy bienvenida. Entremos en materia de inmediato en este libro que se lanzó el martes, tengo entendido. Se lanzó el martes, es que era el momento más apropiado, ¿no? Conectando con el 8 de marzo. Tal cual. En una columna del diario La Tercera de diciembre del año 2018 que aparece en el libro, habla de la incorporación de palabras como el femicidio y también la sororidad en el diccionario de la Real Academia Española. Habla del movimiento Me Too, lo contrasta con resultados de la brecha global de género del Foro Económico Mundial, y luego se hace la pregunta de cuál es el impacto del movimiento feminista a nivel global, pero también en aquellos países donde se manifiesta. ¿Cuál es ese impacto que usted siente ha tenido este movimiento en Chile? Bueno, el impacto en Chile es muy grande, y yo digo a pesar de... ¿Por qué? Porque Chile está como tan lejos de los centros mundiales, y a pesar de eso somos un país distante geográficamente, relativamente pequeño, y lo que yo observo acá, Consuelo, que es un país, Chile, de gran capacidad de recepción de lo que sucede a nivel mundial. Yo diría además todo facilitado por las redes sociales y la viralización. Por ejemplo, acordemos que en el 2018 el presidente Piñera asume y ya le estaña inmediatamente una ola feminista, que yo conecto también mucho, se conecta con el Me Too. Todas estas cosas son como aproximaciones sucesivas, el movimiento Me Too, el Time's Up, pero además se conecta también bastante en términos como próximos históricos con la sentencia de la manada en España, que generó no solamente indignación en España, sino, yo podría decir, a nivel mundial, pero sobre todo en el mundo hispano, y Chile receptúa eso, y tenemos el 2018 con una movilización muy grande, se toman las universidades, las chicas, las estudiantes, y el presidente Piñera tiene que reaccionar prontamente con una agenda de género. Y acordemos que el 2019 aquí tampoco el 8 de marzo pasó sin pena ni gloria, sino todo lo contrario. Nuevamente hubo una nueva ebullición, y ¿qué pasó? Que se instaló el debate si ser feminista, ser feminista de izquierda o de derecha, si se puede ser feminista siendo de derecha. Y este año, bueno, hoy día lo que podemos esperar es muy grande, muy notorio, porque además al calor de todo lo que ha sido el estallido social. Sí, de alguna manera las columnas empiezan con mayor intensidad. Yo hablaba, claro, del 2006, que es el momento en que Michelle Bachelet llega a la presidencia, sí. Pero usted empezó a escribir desde el minuto en que ya hay dos candidatas. Sí, ese fue el momento. ¿No? Cuando está Soledad Alvear con Michelle Bachelet. Sí, que estaban en las encuestas, y que iba a haber una primaria entre ellas, que después no fue. Que después no fue, exactamente, y donde ya muchos expertos podían visibilizar que desde ahí iba a salir la próxima presidenta de Chile y que iba a ser mujer por primera vez. Tratemos de reconstruir ese momento y cómo se veía con los ojos del año 2004, 2003 esa situación, esta implosión de dos mujeres en la política. Bueno, yo me recuerdo, es que lo veo como si fuera hoy, y bueno, de alguna manera el libro, que nunca fue pensado como libro, sino como columnas que iban surgiendo al calor de cosas que yo veía, y se me producía una picazón. Yo me expreso a través de columnas, y me daban muchas ganas de escribir, analizar y tratar de generar algún tipo de hipótesis para explicar lo que sucedía. Fue una cosa muy novedosa. Acordémonos que había dos mujeres que salían del gabinete, iba a haber primarias, había mucha emoción, dos mujeres compitiendo entre ellas. Al final, acordémonos que Soledad Alvear se bajó porque además irrumpió Piñera en ese contexto, y además hacía muchas preguntas. ¿Serán los chilenos capaces de votar por una mujer? ¿Está el país preparado para tener una mujer presidente? Me acuerdo que el expresidente Frei incluso dijo una frase muy desafortunada, que Chile no estaba preparado para tener una mujer presidenta. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a generarse muchas preguntas en el ambiente, y nosotros no teníamos mucha capacidad de respuesta, porque era algo muy inédito y muy sorpresivo en un país que era visto desde afuera como uno de los más conservadores de América Latina. Recordemos que nosotros tuvimos una ley de divorcio tardía,
casi al final del gobierno del presidente Lagos. Muy resistida, además, ¿no? Muy resistida, todo resistido, todo sangre, sudor y lágrimas. Y luego no hemos tenido la despenalización de la interrupción del embarazo por 3 causales hasta el 2018. O sea, en Chile todo ha costado mucho, ha sido todo con forceps, y cuando ella asume como presidenta, ella asume el 2006, y cuando vuelve para su segundo mandato todavía se arrastran 2 grandes deudas con las mujeres. La de la participación política femenina más amplia, no teníamos ley de cuotas, éramos una rareza en la región. Teníamos una mujer presidente, no teníamos cuotas, y al mismo tiempo el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, y además el libro cae como anillo al dedo porque yo discuto mucho ahí la paridad ministerial que ella consagró el 2006, también algo que dejó a todo el mundo así como anodado porque no creían posible que ella lo hiciera. Y hoy día ya tenemos paridad en la constituyente. ¿Cómo ves ese hito? No, es un hito, o sea, ha costado también muchísimo. Cuando yo me pregunto, ¿por qué cuesta tanto si aquí ya tuvimos paridad ministerial? No, es un principio que hay que transformarlo en un mecanismo de corte jurídico, pero el principio ya existió en su minuto, y es cierto que Bachelet durante su gobierno trató de perseverar en la paridad matemática, muchas veces 50-50, después cambió, pero ella no terminó jamás su mandato ese primer año con menos de 40 y tantos % de mujeres. 45% según señala en el libro. 35, bueno, pero sube y baja, claro. Pero pasaron... Pero igual estaba sobre la media que tenían países desarrollados también. Totalmente. Y fue el primer país de América Latina en tener paridad de género en el gabinete, que no lo olvidemos, mal que mal, somos un país presidencialista, por mucho que ahora a lo mejor al calor del debate constitucional uno de los grandes temas o uno de los temas posibles de conversación y de debate sea cambiar el régimen político. Pero hasta ahora somos presidencialistas, hiperpresidencialistas, y lo que se haga desde ese lugar institucional tiene un peso en la sociedad chilena. Estamos conversando con María de los Ángeles Fernández Ramil, autora de este libro, quienes nos están viendo por las pantallas de T13 Móvil, Sueños de Igualdad, crónicas sobre feminismo en Chile. María de los Ángeles, es evidente que se avanzó en reducir la brecha de género durante las 2 administraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, pero ¿cuál piensa usted que son estas grandes materias que quedaron pendientes de lo que ella quiso hacer y finalmente lo que pudo hacer? Mira, yo observo que durante el mandato de Bachelet el impulso de la agenda de género no es una línea continua. Es cierto que si tú observas cualquier análisis que se hace de las mujeres que han llegado a conducir países, a liderar países donde todavía son muy pocas, todavía es una rareza, de 193 países más o menos un 10%, 11%, o sea, todavía es algo muy raro. Ella es reconocida como la mujer que más ha trabajado por impulsar los derechos de sus congéneres. Todavía no hay ninguna que haya superado esa percepción que tienen las académicas de género con relación a estos temas. Pero yo creo que ella tuvo un impulso, una mirada, una estrategia desigual. Durante su primer mandato, la paridad, obviamente, la constitución de su gabinete. Y luego su discurso estaba mucho más anclado en la igualdad de género desde el punto de vista heteronormativo, hombres, mujeres. Y yo creo que ahí ella hizo cosas muy importantes que después no continuó. Por ejemplo, es algo que se ha estudiado, que caracteriza a las mujeres cuando llegan a esos lugares de toma de decisiones políticas, el tema de el Chile crece contigo, la inversión en la educación temprana, de los 0 a los 3 años, qué sé yo. Eso fue una cosa muy importante. El bono por hijo en la reforma previsional. A mí nadie me convence de que si hubiera habido un hombre esas cosas no hubieran pasado. Era un sesgo favorable de ella por su condición de mujer para favorecer a la chilena. Y después viene durante su segundo mandato, y yo creo que hubo cambios. En primer lugar, el día que anunció su primer gabinete en el 2014, partió pidiendo perdón porque no había sido posible la paridad. Yo me recuerdo claramente de ese día. Claro. No fue cuando instaló su primer gabinete. No fue cambio de gabinete. Instala su primer gabinete y dice que no fue posible la paridad como ella le hubiera gustado. Dijo, todavía no he podido, como pidiendo disculpas. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué no pudo? Viene con todo el poder y reforzada en su convicción de una mujer. Y luego creo que ella ahí trató de impulsar una agenda, si tú quieres, de género más, desafiando la heterosexualidad normativa. No olvidemos que fue durante su mandato que se aprobó, por ejemplo, la ley de unión civil, que muchas personas se lo olvida. Y luego ella saldó
esas dos grandes deudas que había con las mujeres. La ley de cuotas, de género, de equilibrio de género, ¿verdad?, que se consagra al calor de la reforma del sistema binominal del 2015, y luego la despenalización de la interrupción del embarazo. Luego también trató, por ejemplo, de impulsar la presencia de mujeres en directorios de empresas del Estado. Se instaló muy fuerte también este apoyo a la mujer trabajadora por la vía del emprendimiento, que dicho sea de paso es una cosa muy interesante de ver. En Chile casi todos los gobiernos han tenido siempre esa línea, ¿no?, de apoyar el emprendimiento, bueno, con más razón mujeres, pero independientemente del gobierno de turno. Estamos conversando con María Los Ángeles Fernández Ramil. María Los Ángeles, lo mencionas también en una de las columnas de su libro, que en las 4 últimas décadas el continente ha avanzado y de hecho ha tenido a 10 presidentas mujeres, 4 de ellas en forma simultánea. Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández en Argentina y Laura Chinchilla en Costa Rica. ¿Qué denominador común tienen las 3 primeras de ellas para haber sido reelegidas en sus países? Es una pregunta muy interesante. Yo no creo que haya un denominador común. En primer lugar, porque no son reelecciones inmediatas. En el caso de Bachelet es una reelección alterna. Ella se tuvo que ir, se fue a ONU Mujeres, todo el mundo apostaba que al irse su mandato se diluía, y yo lo escribo en una columna, todo lo contrario, tacones lejanos. Al estar fuera, como que su popularidad era mucho más incombustible. Acuérdense que decían que la presidenta tenía una popularidad de teflón, porque además en ese tiempo estaba todo el debate acerca de cuál había sido el desempeño de su gobierno frente al terremoto. Y en las encuestas de opinión la gente disociaba la evaluación del gobierno de la evaluación de la presidenta. La presidenta seguía ahí y el gobierno era mal evaluado después del 27F y ella mantuvo. Y había una acusación contra ella por las víctimas, ¿se acuerdan? Del tsunami? Y ella estaba allá y no la afectó. Procesos judiciales incluso. Claro, procesos judiciales. Yo creo que es muy difícil ver, porque a pesar de que los 3 países tienen un régimen presidencialista, en el caso de Brasil o de Argentina, son países donde la reelección fue inmediata. El caso de Argentina teníamos casi una especie de política conyugal. Acuérdense que era Cristina Fernández de Kirchner, que tenía una especie de sociedad conyugal con su marido. En el caso también de Dilma venía también muy ungida por la figura de Lula da Silva, que en algún minuto, pidiendo voto para ella, decía que él era el padre y ella era la madre. Aquí en Chile era una cosa más republicana, esas cosas no se veían. Pero lo concreto, Consuelo, y que tú recuerdas bien, hoy día no tenemos mujeres que hayan seguido con el bastón de mando en Latinoamérica, y eso... Salvo Bolivia en forma interina, digamos. Es un interinato. Y Cristina Fernández como vicepresidenta, pero una vicepresidencia... Pero lo normal es que una vez que tú llegues ahí, ojalá que se siga manteniendo, ¿verdad?, la continuidad de mujeres en eso. Entonces, eso también nos demuestra una cosa, que la igualdad hay que trabajar mucho para mantenerla, la igualdad de género. Tenemos picos de alzas que suben y bajan, pero nos cuesta mucho mantener una cierta consistencia en el tiempo. Pero en América Latina hoy día es el continente que tiene más mujeres parlamentarias. Tenemos 27% de mujeres parlamentarias. Conversamos con María de Los Ángeles Fernández, estamos hablando de Sueños de Igualdad, crónicas sobre feminismo en Chile, y quiero hablar de esa esquiva empatía masculina, que es el título de una columna que se publicó en Monbuo el 23 de enero del 2012. ¿Dónde apuntaba esa esquiva empatía masculina? ¿En qué se nota? No, yo no recuerdo ya esa columna. Eso era más desde el punto de vista de la relación, ¿verdad?, del género y las transformaciones socioculturales. Yo lo que observo hoy día, y lo observo desde mi plataforma, que los hombres están más preocupados de estos temas. Hay hombres que sinceramente quieren involucrarse en la causa por la igualdad de género. Hay hombres que han llegado también a esto. A veces uno llega mucho por marketing, pero también llega por una condición de necesidad, porque se dan cuenta que el orden de género también los afecta a ellos de manera negativa, sobre todo los más jóvenes. Todos estos temas, por ejemplo, de demanda de tener un trabajo que no te consuma la vida entera, el hecho de querer compartir más en el hogar, tener una vida más integral. Pareciera que hoy los jóvenes millennials obedecen mucho más a este reclamo. Alguien me decía ayer que la marcha que va a haber el domingo pues es una marcha que debería ser solamente de mujeres, no debería integrar a los hombres. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que ir todo aquel que quiere ir a la marcha, que aquí la igualdad de género es un tema de sociedad y todo suma. Y bueno, hay un viejo debate ahí del feminismo, si juntas o integradas, que deberíamos ir nosotras solas. Yo creo que no. Yo creo que este es un gran cambio cultural que se está dando en el mundo, y en Chile, permítanme decirles en particular, Chile no solamente tiene esa capacidad de recibir lo que viene afuera, sino de producir eventos, fenómenos y situaciones propios que
se lo entregamos al mundo y que el mundo procesa y viraliza, como el caso de las tesis, con un violador en tu camino. Pero no solamente es un violador en tu camino, que se va a reproducir ahora la próxima semana en muchísimos lugares nuevamente, sino yo recuerdo el movimiento feminista en Chile, aquí a fines de los 80, cuando estaban todas las mujeres luchando por la recuperación de la democracia, acuérdense que decían, democracia en el país y democracia en la casa, y ese lema pasó a ser parte del panteón, si ustedes quieren, de las grandes conquistas del feminismo internacional, producido desde Chile. Por eso digo que Chile tiene esta condición de receptor y al mismo tiempo de productor. ¿Y esa empatía masculina es menos esquiva desde el 2012 hasta ahora? Yo creo que sí. Yo creo que los hombres de todas maneras muestran una mayor disposición a sumar y nosotros en Hay Mujeres, te pongo el caso concreto, creamos esta figura cuando partió el He4She, ¿se acuerdan? De Naciones Unidas. Dijimos, ¿cómo lo podemos traer nosotros a esta realidad de esta plataforma que lo que busca es promover la voz y el discurso público femenino como una condición de su liderazgo? Y en el entendimiento de que si no están las voces de las mujeres, los debates acerca de lo que el país necesita y el desarrollo son truncos, son la mitad. La otra mitad queda fuera. Y entonces empezamos a invitar a hombres a sumarse a esto, que todos los hombres que quieran desde sus organizaciones muy distintas, transversal políticamente, transversal en lo profesional, pero que son hombres que ocupan lugares importantes, que pueden producir la producción, pueden promover a las mujeres o bien sus decisiones pueden llevar al estancamiento, que se sumen a esta tarea. Entonces yo creo esa columna quedó un poquito trasnochada ya. Estamos conversando con María de Los Ángeles Fernández Ramil a raíz de la publicación de su libro Sueños de Igualdad. María de Los Ángeles, hay una columna también del año 2012 en el mismo medio que es Momwo, en la cual destaca del desarrollo de proyectos para incentivar el interés por asuntos públicos en niñas y jóvenes, y lo ejemplifica con cuentas de Twitter de países anglosajones, sí. Que según destaca no se plantean esta posibilidad de que existan las leyes de cuota o las leyes de género debido a la ideología meritocrática que estos países tienen. ¿Cuánto se necesitan en nuestro país iniciativas como esas para inspirar a las nuevas generaciones? A ver, mira, lo que pasa es que cuando uno está fuera de Chile y ves a Chile así como en un panóptico, aquí se hacen muchas cosas y pasan muchas cosas, ¿sabes, Consuelo? Lo que pasa es que cuando estás acá no la ves. Aquí hay un ecosistema que trabaja por la igualdad de género muy interesante, muy potente. Ahora, siempre se puede hacer más, pero creo que, además, pensemos que durante el gobierno de Bachelet, no lo dije en la anterior cuando me consultaste, también el Servicio Nacional de Mujer se transformó en ministerio como una manera de darle mayor empuje, mayor relevancia institucional. Siempre se puede hacer más, pero creo que Chile, dentro de su tamaño y sus dimensiones, aquí pasan muchas cosas y creo que pasan de manera muy creativa. Yo hablo de mi experiencia, veo mucha alianza público-privada, mucho win-win. Nosotros hacemos muchas cosas con las embajadas, con otras organizaciones amigas. En otros países donde el Estado tiene un peso más relevante, por ejemplo, no se hace nada si el Estado no pone recursos. Aquí no pasa necesariamente así, porque además nuestro Estado no pone recursos, porque sabemos que nuestro Estado, bueno, ahí hay una cierta... El Estado, y eso también forma parte del debate constitucional, siempre que el mercado pueda hacerlo, el Estado se retrae. Pero creo que Chile es un buen caso de estudio, es como una especie de experimento piloto de estas cosas que suceden, ¿no? De estar tan lejos y al mismo tiempo tan cerca de los centros mundiales. Ahora, por ejemplo, ahora que tú lo nombras, hay mucho interés en promover en las niñas un talante, una disposición específica que es la capacidad de elegir carreras STEAM. Hay mucho, eso está como de moda en el mundo, en todas partes se está haciendo eso y bueno, no está dando los resultados requeridos. O sea, de manera muy lenta las mujeres se están incorporando a este tipo de carreras, más de corte tecnológico, científico. Las que están, pues se quejan mucho porque enfrentan el techo de cristal. Y en ese sentido, ¿hace falta un incentivo, hace falta un empuje por parte de quien sea para que las niñas sí pongan el foco en eso? ¿Sabes lo que pasa? Es que el trabajo por la igualdad de género, tal como yo lo veo, es el más difícil de todos, porque incluye, no lo digo yo, lo decía, ¿os acordáis? Yo lo nombro mucho en el libro, el informe del PNUD sobre igualdad de género del 2010, que salió cuando la presidenta estaba dando la presidencia justo, pero el país estaba en otra volada, estaba preocupado del terremoto y las causas del terremoto, y fue un informe que lució poco, pero en ese informe se dice que para avanzar por la igualdad de género hay que trabajar sincronizadamente en muchos factores, en
factores que tienen que ver con las prácticas sociales, factores institucionales, factores culturales, factores estructurales. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes, a lo mejor, Consuelo, estar trabajando mucho en un área y descuida las otras, entonces no se produce el efecto de lo que una socióloga española, que me encanta la metáfora, la tela de Penélope, dice: avanzas por un lado, crees avanzar por un lado, pero por otro lado, como la tela de Penélope tejía su tela durante el día y en la noche la destejía. Lo mismo, puedes avanzar por un lado mucho y por otro no se avanza de la misma manera. Entonces, yo creo que esta es la tarea una de las más demandantes, está directamente relacionada con el desarrollo humano, y yo creo que a lo mejor esto merita pensar incluso dentro de la institucionalidad del Estado otra fórmula distinta a lo que es un ministerio. Creo que un ministerio siempre trabaja desde una perspectiva muy sectorial, toma temas muy acotados, y debería haber en el Estado un ente o alguien que esté viendo esto así como de manera panóptica, que es lo que está. La famosa transversalidad de género, que no todo el tiempo se produce de manera adecuada. María de los Ángeles, hay una columna mucho más reciente, del 2018, La deuda de Bachelet. Ay, sí. ¿Cuál fue la gran deuda de Bachelet? A ver, yo creo que a mí una de las cosas que más me llamaron la atención de la presidenta Bachelet es que ella, habiendo estado durante 2 periodos a la cabeza de este gobierno, no se hubiera preocupado de mentorizar o amadrinar a una mujer para que una mujer la sucediera. ¿No fue Carolina Toá en ese sentido? Quizás no otro escalo, pero lo más cercano a lo que ella pudo hacer con alguien. Yo no lo sé si fue Carolina Toá. Ella tuvo varias mujeres muy cercanas, la misma Javiera Blanco, por ejemplo. Ella se rodeaba de muchas mujeres, pero no tomó... Siempre me queda la duda, si hubiera habido un hombre ahí con ella, si un hombre en su lugar, capaz que hubiera dejado a alguien en ese sentido de la posta, de la reproducción del liderazgo. Pero Sebastián Piñera no pudo hacerlo en su primer mandato. No pudo hacerlo tampoco. No. Pero en el caso de ella, o sea, si tú dices, bueno, si tú eres... Bueno, es muy fácil, otra cosa es con guitarra, estás ahí arriba y todo el mundo te dice que estás ahí por simpática y no por tu capacidad, y en el segundo mandato vino el caso Cabal. Es que es muy fácil juzgar desde acá. Todo el capital que ella tenía se desmoronó como la espuma, la gente de que ya vemos la tremenda crisis de confianza que hay en Chile. Venimos hablando de la crisis de confianza, ¿cuántos años? Unos 10 años. Y ella, si ha habido una figura que en los últimos años concitó un capital enorme, fue ella, y se le fue de los dedos con el caso Cabal. Acuérdense que la gente decía, no le creemos que ella diga que lo supo por la prensa, pero si era su hijo. Pero yo creo que hubiera sido muy interesante que ella hubiera pensado, porque tuvo tiempo suficiente, en formar a una mujer, tener cerca a una mujer. Lo más cercano en algún minuto fue Peñailillo, ¿no? Claro, Peñailillo se veía más como el delfín que Carolina Toá. Yo nunca he escuchado. Ya sabemos cómo terminó, nunca he escuchado. Y luego, bueno, el tema de la paridad. La paridad fue una decisión de ella muy interesante durante su primer mandato, pero aquello que no es recogido en normas no tiene después efecto vinculante. Entra con ella y se va con ella. Es más, acuérdense que cuando ella le entrega la banda presidencial a Piñera en el 2010, ella dice, yo creo que hemos llegado a un nivel que ya no vamos a retroceder. Bueno, mentira, llegó el presidente Piñera y puso 4 mujeres allí nomás, por decir, o sea, él no mantuvo la paridad. Ella creía que había corrido el cerco de tal forma, desde el punto de vista de la práctica y las costumbres, y no, hay que amarrar las cosas con leyes para que realmente tengan efectos vinculantes, sobre todo en un país donde la ley tiene un peso tan grande como el nuestro. Muy bien, le queremos agradecer a María de los Ángeles Fernández, pasó volando el tiempo, este libro Sueños de Igualdad, que recoge crónicas sobre feminismo en Chile desde el 2002 hasta nuestros días. Sí, hasta nuestros días. Y es interesante revisar cómo se veía el 2002 y cómo se ve. Yo creo que ayuda, es de fácil lectura, sí. Álvaro, porque son columnas, sí. Y yo cuando la escribí, cada columna tenía su afán, pero bueno, están organizadas de tal manera de tomar al lector o a la lectora de la manito y que haga un viaje. Hoy día tenemos tantas preguntas allá afuera, ya el domingo estas preguntas se levantan con más fuerza con el 8 de marzo y con la marcha, y yo creo que puede dar algunas claves de respuesta. Totalmente, muchas gracias, María de los Ángeles. Gracias a vosotros.